Es una alegría ser parte de la celebración académica, como debe ser en una universidad, del aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Federico Villarreal. De verdad, me siento honrado de que me hayan invitado para dar una ponencia en este contexto. Pues bien, vamos al grano. El tema que les quiero presentar se titula El mito de la teoría neoclásica de la distribución de ingresos en el capitalismo. Entonces, ya acá tenemos unas cuestiones candentes desde el título, ¿no? Hablamos de teoría neoclásica. La teoría neoclásica es la teoría económica dominante. Es el enfoque de economía estándar, al punto que a ustedes en gran parte, así como en las universidades de prácticamente todo el mundo, se les forma en economía neoclásica. Yo también he sido formado fundamentalmente así, pero no se nos anuncia normalmente qué es economía neoclásica. Por ejemplo, el libro de Paul Samuelson, manual con el que se aprende economía pues en todas partes del mundo, Economics, te explica todo desde un enfoque neoclásico. O si ustedes van a sus libros de microeconomía, como el libro de Walter Nicholson, Microeconomía Intermedia o Teoría Microeconómica, o el libro de Hal Varian, Microeconomía Intermedia, que son los más usados normalmente en la formación de pregrado, lo que nos encontramos es una microeconomía neoclásica. E incluso cuando te dicen que te van a enseñar el pensamiento de Keynes, no te enseñan propiamente keynesianismo. Lo que te enseñan es síntesis neoclásico keynesiana. Entonces, el enfoque neoclásico tiene una clara dominancia sobre la formación de los economistas. Al punto, como digo, que muchas veces ni se explicita. Simplemente te dicen que te van a enseñar microeconomía, cuando en realidad el único enfoque de microeconomía que te están enseñando es la microeconomía neoclásica, nada más. Pues bien, dentro de los distintos tópicos de la microeconomía neoclásica, uno particularmente relevante es el tema de la distribución de ingresos. La distribución de ingresos es algo que tiene mucha carga en la discusión académica y social, porque tenemos que la sociedad genera riqueza, genera ingresos, pero luego viene la cuestión de cómo se distribuyen estos ingresos. De hecho, ya David Ricardo, en sus Principios de Economía Política y Tributación, 1819, apuntaba que el problema fundamental de la economía política es la cuestión de la distribución de los ingresos. ¿Cómo determinamos qué proporción de los ingresos van a ir a los empresarios, qué proporción de los ingresos van a ir a los trabajadores? Es una cuestión que no se reduce a un asunto meramente técnico. Tiene profundas implicancias sociales, políticas e históricas. No obstante, la economía neoclásica sí pretende reducir la cuestión de la distribución de ingresos a un asunto técnico. Dejen mostrarles cómo. Entonces pasamos a la primera sección de la presente conferencia, la teoría ortodoxa de la distribución. ¿Qué tenemos aquí? Para que no se vaya a decir que yo estoy realizando algún tipo de distorsión, voy a trabajar como suelo trabajar, con fuentes. Entonces, les cito el manual de economía más utilizado del mundo, Economics de Paul Samuelson y William Nordhaus, la edición de 2010, página 243. Dice: en mercados competitivos, la demanda de factores es determinada por la productividad marginal de los factores. Tenemos salario igual productividad marginal del trabajo, renta igual productividad marginal de la tierra, y así para cualquier factor. Esto distribuye el 100% del producto, no más, no menos, entre todos los factores de producción. Vemos, por tanto, que la teoría agregada de la distribución del ingreso es compatible con el sistema de precios competitivo para cualquier cantidad de bienes producida por cualquier cantidad de factores. Esta simple pero poderosa teoría muestra cómo la distribución del ingreso se asocia a la productividad en una economía de mercado competitiva. Fin de cita. Los traduzco más sencillo. Miren, nosotros tenemos un conjunto de factores que contribuyen a la producción. Por tomar el esquema neoclásico simplificado, consideremos la función Q, cantidad de producción, igual F de K y L. Es decir, que los factores que determinarían la producción serían el capital y el trabajo. Entonces, ¿cuánto le vamos a pagar a los capitalistas y cuánto le vamos a pagar a los trabajadores? Esa es la pregunta de la distribución.
Una forma justa, podríamos pensar, de realizar tal pago es dándole a cada quien según su contribución. Entonces, le pagaremos al capital, por ende a los capitalistas, tanto como haya contribuido a la producción. Y le pagaremos a los trabajadores tanto como hayan contribuido a la producción. Es decir, el producto se valorizará en términos monetarios y este dinero, estos ingresos se distribuirán en función de cómo cada uno contribuyó a la producción. Y eso es lo que plantea la teoría neoclásica, porque te dice, como les he puesto en la cita, que el pago al factor trabajo, el salario, se corresponde con ¿qué? Con la productividad marginal del trabajo. Entonces, de acuerdo a la teoría neoclásica, en el capitalismo, en un esquema competitivo de mercado, pues a los trabajadores se les pagará conforme a su productividad y a los empresarios, al capital, se les pagará conforme a su productividad. En consecuencia, esto es un esquema meritocrático en donde a cada uno se le da según lo que contribuyó. Y suena bastante bien, suena racional, suena razonable, suena justo. Qué pena que sea falso. Y eso es lo que constituye la materia de lo que sigue en la conferencia. Mostrar que todo este discurso, por más bonito que sea, se trata de un mito. Acá la teoría neoclásica ha construido un mito. Entonces vamos a la segunda sección de la conferencia ya para iniciar de forma más picante con las críticas a la teoría neoclásica. Yo trato de hacer esto pues con todo el análisis, la fuerza y la pasión del caso y al mismo tiempo procurando ser académico, basándome en fuentes, en razonamientos, en evidencia, en argumentos. Punto 2 de la conferencia, el sofisma de la productividad marginal. A ver, hemos dicho que el pago al factor trabajo, por ejemplo, el pago a los trabajadores, vendría dado por la productividad marginal del trabajo. El punto es, ¿cómo se calcula la productividad marginal del trabajo? Cualquiera que esté bien familiarizado con su curso de microeconomía sabe que tú tienes la función de producción y haces la derivada parcial de la función de producción con respecto al factor trabajo, o sea, la derivada de Q con respecto a L, y lo que obtendrás será la productividad marginal del trabajo. ¿Ok? Bueno, no voy a entrar sobre este tema aquí, pero en mi canal de YouTube, Dante A. Urbina, pueden encontrar conferencias donde yo cuestiono la noción misma de función de producción y la coherencia lógico-matemática misma del constructo conocido como función de producción. Asimismo, en el capítulo 2 de mi libro Economía para herejes, ataco duramente la función de producción. Como digo, no me voy a ocupar de eso en la conferencia porque la presente conferencia no es directamente sobre la función de producción, sino sobre la teoría de la distribución. Pero si la productividad marginal se calcula como la derivada de la función de producción con respecto al factor y ya tenemos serios cuestionamientos a la función de producción, entonces plantear su derivada desde ya es problemático. Porque es como que tú quieras hacer una torta con huevos podridos. O sea, si los huevos ya están podridos, la torta no va a salir bien. Si hay problemas lógico-matemáticos en la construcción de la función de producción, la productividad marginal no va a ser un concepto coherente. Pero por caridad cristiana, diré, concedamos que sea coherente el concepto de función de producción. Y también lo hago por un tema de economía de palabras para no tener que justificar toda esa proposición que ya es justificada en otras partes. ¿Vale esto de calcular la productividad marginal del trabajo? Yo les dije, y ustedes lo sabrán muy bien si tienen muy clara su teoría micro, que la derivada es una derivada parcial. Entonces, si están al tanto de las matemáticas, es que la función Q de producción está determinada por las variables K y L. Hacer la derivada parcial significa, con respecto a L, significa que tú vas a mantener el capital constante y lo único que va a variar es el factor L. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Es razonable pensar que en un proceso productivo real el capital esté constante mientras el trabajo no lo está? Es altamente irrazonable. Si ustedes piensan sobre cómo son los procesos de producción en el mundo real, ¿qué es lo que importa? Lo que encontramos es que constantemente confluyen capital y trabajo, interactuando. No es que se pueda claramente ver cómo el trabajo produce independientemente el capital o el capital independientemente el trabajo. Así, por ejemplo, el profesor Eric Roll, inglés,
en su libro Historia de las Doctrinas Económicas, apunta lo siguiente, abro cita. La noción de una productividad específica, independientemente de un factor, es una abstracción y no puede tener relación con un problema tan realista como la justificación de una tasa determinada de remuneración. El producto es el resultado conjunto de factores empleados en combinación, y la aseveración de que los salarios son iguales al producto marginal neto del trabajo ha de ser considerada solo como uno de los elementos de la teoría de los salarios. Les pongo una analogía, a ver, nosotros que somos peruanos, un ceviche. Tú podrías claramente ver en tu paladar la contribución diferencial de la cebolla, separándola de la contribución del ajicito, o de la contribución del pescado, o de la contribución del limón. Lo que nosotros encontramos es que en la experiencia del ceviche, precisamente la clave está en que esto se combina y el sabor se da en esa interacción, en esa combinación de ingredientes. Lo mismo vale para la producción. En consecuencia, es una pura ficción plantear la productividad marginal independientemente. Pero quiero dar un golpe más duro aquí y ir a dar el golpe matemático. Miren, la función de producción es Q igual F de K y L, pero hay diferentes versiones de la función de producción. Hay la versión Cobb-Douglas, hay la versión de sustitutos perfectos y la versión de Leontief. Esas son las tres versiones más usadas. Hay también otras. Ahora bien, lo que yo he dicho hace un rato es que lo que vemos en la producción real es que hay una complementariedad entre cierta cantidad de trabajo y cierta cantidad de capital. Por ejemplo, yo trabajo como profesor universitario y bienes de capital que utilizo para ello es, por ejemplo, la computadora en este tiempo de pandemia. Me termina funcionando como un bien de capital para la producción del servicio educativo con mi factor trabajo. Ahora bien, si yo no tengo ninguna computadora, ¿puedo dar clase virtual? No. Si no tengo computadora, por más que yo tenga el factor trabajo, si no tengo el factor capital computadora, no produzco nada, no produzco clase, no hay clase. Ahora, ¿qué pasa si frente a mí me ponen 8 computadoras y yo tengo que dar una clase de econometría, que es, por ejemplo, un curso que dicto? ¿Podré dar 8 clases de econometría? A lo más lo que se podrá hacer es que pueda dar la misma clase a 8 salones, pero no es que dé 8 clases diversas. No porque me pongas más capital, mi producto de trabajo en cuanto tal va a aumentar. Entonces vemos que hay una relación en general en la producción real entre la cantidad de trabajo y la cantidad de capital. Ahora bien, ¿cuál de las tres funciones que he nombrado habla de esa complementariedad entre trabajo y capital? No la Cobb-Douglas, que habla de una sustitución en la curva, menos la de sustitución perfecta. La función de producción que habla de una complementariedad entre cierta cantidad de capital y cierta cantidad de trabajo es la función de Leontief. Y ustedes recordarán que la función de Leontief se denota como Q igual mínimo de K y L. O le puedes meter coeficientes A al capital y L y B al trabajo L. Ahora, ¿qué es la productividad marginal? La derivada de la función de producción con respecto al factor. ¿Cómo calcularías la productividad marginal del trabajo? Tendrías que sacar la derivada del mínimo de AK y BL con respecto a el factor L. Y no funciona. En el capítulo 3 de mi libro Economía para herejes pueden ver el desarrollo matemático de la derivada con los límites detrás de esa derivada, los límites matemáticos. Y en el caso de la productividad marginal del trabajo sale 0, porque al final te sale el límite de 0 sobre el incremento de L, que da 0. Cosa rara, ¿no? O sea, nada de productividad marginal. Y en el caso de la productividad marginal del capital, lo que van a encontrar es que sale el límite de 0 entre 0. Pero sabemos que 0 entre 0 es indeterminado y no tiene solución. Entonces, el caso más realista del mundo real no es el de la función Cobb-Douglas, con el cual les enseñan en los ejemplitos artificiales o artificiosos de microeconomía. Y esto no es porque los profesores de microeconomía tengan una conspiración para ocultar esto, no. Lo que pasa es que la gran mayoría de profesores de microeconomía no son conscientes de estos problemas, ¿ok? O sea, no es que lo hacen a sabiendas, es que simplemente esto no se discute, no se habla en la universidad. Por eso es bueno conferencias abiertas como el presente caso, ¿no? Bien,
Entonces, si no puedes sacar la derivada, no puedes calcular la productividad marginal en el caso más realista de las funciones de producción y por lo tanto el concepto se quiebra. Vamos al tercer punto de esta conferencia, hay que ir avanzando. La teoría del mercado de trabajo dual. Los economistas neoclásicos suelen hablar del mercado de trabajo, ¿no? O si hablan de los mercados de trabajo, suelen verlos como técnicamente equivalentes, o sea, como que el equilibrio se determina igual en cada uno. Y hasta te lo simplifican diciendo que hay N mercados de trabajo, los cuales se suman, por ejemplo, o se promedian, dependiendo de la consideración que estés haciendo. Pero los economistas institucionalistas, y mi enfoque favorito de economía es el institucionalismo, lo que plantean es que en realidad hay una dualidad, hay dos tipos de mercados de trabajo en el mundo real. Entonces ya no hay un solo mercado de trabajo sobre el cual de forma unívoca se calcule la productividad marginal para ver cuánto le vas a pagar a los trabajadores, sino que hay condicionamientos dependiendo del mercado de trabajo en el que te encuentras. Esto fue planteado por Peter Doeringer y Michel Pior en su libro Internal Labor Markets and Manpower Analysis de 1971. Plantean que existen mercados de trabajo primarios y secundarios. Los mercados de trabajo primarios son los que tienen puestos de trabajo buenos, por decirlo así. Se caracterizan por, 1, estabilidad y seguridad. 2, salarios elevados y crecientes. 3, formación y capacitación laboral constante. 4, oportunidades de ascenso en la escala de puestos. 5, utilización de tecnologías avanzadas e intensivas en capital. 6, existencia de sindicatos eficaces y eficientes. Aunque esto último, hoy en día, en que ya no tienen tanta fuerza los sindicatos como antes, se podría obviar. Paralelamente, los mercados secundarios son los que tienen puestos de trabajo malos. ¿Cuáles son las características? 1, inestabilidad por causa de la alta rotación laboral. 2, salarios bajos y relativamente estancados. 3, falta de formación y capacitación laboral. 4, escalas de puesto inexistentes o con pocas posibilidades de ascenso. 5, utilización de tecnologías desfasadas e intensivas en mano de obra. 6, inexistencia o precariedad de los sindicatos. Entonces, independientemente de tu esfuerzo y tu productividad marginal, al final de cuentas lo que va a condicionar más que tu productividad marginal individual, el salario que tú recibas, es en cuál de los mercados has entrado, en cuál de los mercados de trabajo. Se los pongo con un ejemplo. ¿Quién está en el mercado de trabajo primario? Bueno, en el mercado de trabajo primario están los profesores universitarios nombrados, por ejemplo. En el mercado de trabajo primario, los profesores nombrados que enseñan la teoría neoclásica que yo estoy criticando ahorita, bueno, estarían normalmente en ese tipo de mercado. Tienen posibilidades de ascenso porque hay profesor auxiliar, asociado, principal, hay escalas de puestos, hay nombramientos, hay ascensos. Los sueldos pueden ir creciendo a lo largo del tiempo dependiendo de cómo asciendes. Hay capacitación a los profesores, se hacen cursos de capacitación. Entonces es un mercado de trabajo primario. Y bueno, yo doy muchas gracias a Dios de poder pertenecer a un mercado de trabajo primario. Pero al mismo tiempo soy consciente de que hay personas que trabajan, que se esfuerzan, que no son pobres porque quieren, ¿no? Ellos luchan, no es que les guste ser pobres, pero por determinadas restricciones y condicionamientos se encuentran en el mercado de trabajo secundarios. Por ejemplo, el mozo de un chifa. El mozo de un chifa trabaja en un mercado de trabajo secundario. No vas a tener ascensos, así nomás siendo el mozo de un chifa. No tienes capacitación laboral, no utilizas tecnologías intensivas ni cosas por el estilo. Entonces, tenemos que ser conscientes de esa naturaleza dual. Para seguir avanzando con la exposición, voy al siguiente punto. Entonces, vamos a la sección número 4 de la conferencia. Los mercados internos de trabajo. El concepto de mercados internos de trabajo también fue planteado por Peter Doeringer y Michel Pior en el libro referido. De hecho, Internal Labor Markets aparece en el título de la obra. Y lo que sostienen estos autores es que las empresas tienen mecanismos internos para determinar los salarios. ¿Qué te dicen los economistas neoclásicos?
que los salarios los determina el mercado. O sea, que tienes un mercado competitivo en el cual al final vas a tener una cierta configuración de productividad y salarios. Pero lo que nosotros encontramos es que las empresas tienen reglas internas sobre cómo determinar los salarios, sobre cómo determinar los ascensos. Por ejemplo, la productividad de un trabajador. Pregunta, ¿la productividad de un trabajador varía a lo largo del tiempo? ¿Varía a lo largo del año? Sí. Ahora, ¿el salario de los trabajadores suele variar a lo largo del año? Depende. Si estás en un mercado de trabajo secundario, puede ser que sí, porque ahí tal vez te pagan por la cantidad que vendes o que produces, directamente por cantidad. Hay trabajos al destajo, por ejemplo. Pero en caso de trabajo primario, no. Tú seas más productivo o menos productivo, hay un sueldo que se ha determinado por ciertas reglas. Por ejemplo, en una institución del Estado, puede haber un ministro que trabaje muy bien y sea técnicamente muy eficiente y que ayude al desarrollo del país. Y después, supongan que lo reemplazan por un inepto. Pues bien, mientras no haya un cambio legal, a ambos le van a pagar lo mismo durante el periodo y puede ser que ese reemplazo sí haya sido dentro de un año. Y esto también sucede en empresas privadas. En empresas privadas, por ejemplo, hay determinados puestos que se asocian a un sueldo normalmente y aunque la productividad del trabajador vaya variando a lo largo del tiempo, el sueldo puede mantenerse más o menos estable. Y uno dirá, sí, pero no siempre te mantienes en el mismo sueldo, también puedes tener un ascenso. Ya. Ahora, imagínate que cuando te ascienden, te pagan 30% más de salario. Pregunta, ¿tu productividad como trabajador exactamente aumentó en 30%? O para que te asciendan tal vez es que aumentó 40% o 50%. O tal vez simplemente aumentó 15% y se dio el caso que te ascendieron. No hay ninguna regla intrínseca que lleve a que las escalas de sueldos y de ascensos dentro de las empresas necesariamente se asocian a los cambios en la productividad. Entonces no es tan obvia la conexión en la realidad. De hecho, lo que parece más obvio es que no hay tanta conexión. Entonces, la teoría neoclásica pretende explicar los mercados de trabajo con las interacciones de la oferta y la demanda de trabajo para dar lugar a los salarios, pero la teoría neoclásica no entra donde es más importante entrar, al interior de la empresa, para ver las reglas de cómo se determinan los salarios. Y ahí terminan jugando en temas como la negociación, la costumbre, las condiciones de los sindicatos de haberlo o de los grupos de poder o la legislación y todo un conjunto de otros elementos que no son la mera productividad marginal. Pasemos a la sección número 5 de la conferencia, el caso multiproducto. Miren, cuando se nos enseña microeconomía, se nos acostumbra mucho a la función de producción Q igual F de K y L. Y te ponen ejemplos como una empresa que produce zapatos o una empresa que produce galletas o lo que sea. Pero si tú observas, la gran mayoría de las empresas del mundo real no producen un solo producto homogéneo. Producen muchos productos a la vez. Por ejemplo, una universidad puede brindar educación de pregrado, maestrías, doctorados, educación continua, educación a distancia, diversos productos. Asimismo, una empresa gaseosa puede brindar distintos sabores o tamaños o presentaciones de la misma gaseosa. O a veces hasta oferta marcas distintas de gaseosa, pero hay una sola empresa que es el propietario conjunto y hasta lo produce en determinadas plantas, con divisiones. Las empresas de ropa no es que producen una sola ropa, producen diversos tipos de ropa. Entonces, si piensan por un momento, la gran mayoría de fenómenos de producción en el mundo real no es que una empresa produce un solo producto homogéneo. Lo más común es que una empresa produce una gama de productos. Productos normalmente relacionados, claro está, pero gama de productos al fin y al cabo. Al mismo tiempo, el factor trabajo dentro de una empresa no es un asunto que se distribuye de forma homogénea o clónica. Lo que nosotros tenemos es que hay distintas divisiones y departamentos. No es lo mismo hablar de la productividad marginal del contador que la productividad marginal del que limpia los baños o la productividad marginal del gerente o la productividad marginal del que procesa los informes o la productividad marginal del que produce con sus manos o el que supervisa la producción.
Tú puedes tal vez más o menos comparar la productividad marginal de un contador con otro contador, pero ¿cómo comparas entre distintos puestos? No es tan sencillo. Entonces, ¿a qué quiero ir? Cuando tú tomas el caso de la función de producción multiproducto, en el cual tienes Q sub I igual F de K y L, donde el subíndice I se refiere a distintos subproductos dentro de la empresa, lo que vas a encontrar como realizo el desarrollo matemático en el capítulo 3 de Economía para herejes, es que llegas a una fórmula donde la empresa maximiza beneficios, donde obtiene el óptimo matemático de acuerdo a la teoría neoclásica, en la situación siguiente. Por un lado de la ecuación, en el primer término, vas a tener la productividad marginal del trabajo ponderada por producto específico, o sea, por cada subproducto que saca la empresa. Y al otro lado vas a tener los salarios ponderados por los distintos departamentos y productos específicos. ¿Y por qué esto es un problema? Porque a ambos lados lo que vas a tener es las sumatorias. Entonces, lo que tú requieres, desde las mismas fórmulas matemáticas de la teoría neoclásica, es que la sumatoria de los salarios ponderados sea igual a la sumatoria de las productividades ponderadas. Ahora bien, 2 más 2 es igual a 2 más 2. Tómenme atención aquí para verlo con cuidado. 2 más 2 es igual a 2 más 2, ya. Pero 2 más 2 también es igual a 1 más 3. Y 2 más 2 también es igual a 3 más 1. ¿Qué les quiero decir con esto? Que para que se cumpla la condición matemática de que la sumatoria de las productividades sea igual a la sumatoria de los salarios, tú les puedes pagar de forma desigual a los distintos departamentos o a los distintos trabajadores de las distintas secciones de la empresa. Y de hecho, ni siquiera necesitas pagarle a cada uno según su productividad. Lo único que importa es que la suma total dé el equivalente al total de salarios. Entonces, la idea de que hay una correspondencia meritocrática estricta en la distribución capitalista, al menos tal como la pinta la teoría neoclásica, en términos de productividad marginales, cae por los suelos. Vamos a la última sección. Sección número 6. La crítica de Raffa. Piero Raffa es un genial economista italiano que fue la pesadilla de Friedrich von Hayek. Esto es poco conocido. El economista austriaco liberal Friedrich von Hayek, allá en Inglaterra, primero quería medirse debatiendo contra Keynes, pero al final Keynes dejó de lado el debate con Hayek y fue uno de los discípulos de Keynes el que se encargó de debatir intelectualmente contra Hayek. Este discípulo es Piero Raffa. Tal vez en otra ocasión tenga chance de dar una conferencia sobre el debate intelectual de ellos, debate que Raffa ganó, ciertamente. Fue un debate académico con papers y todo eso. Raffa matemáticamente le demostró a Hayek que estaba equivocado. Cabe apuntar que Hayek apelaba a matemáticas en su argumentación, curiosamente. Bueno, yendo a esto, Piero Raffa es un economista italiano muy inteligente que planteó duras críticas a la teoría neoclásica, aunque lamentablemente no son muy conocidas en los ámbitos universitarios, que simplemente se habla de la teoría ortodoxa y ya, ¿no? Lo que hizo Raffa fue plantear un esquema matemático en donde se volvía a retomar la ley de hierro de los salarios, de acuerdo con la cual hay una relación inversa entre salarios y beneficios. La ecuación a la que llega Raffa es que R minúscula va a ser igual a R mayúscula por 1 menos W. Es decir, traducción, las ganancias del capital R minúscula será la fracción del excedente de producción R mayúscula que no haya sido asignado al factor trabajo, 1 menos W, el salario, wage, salario. Entonces, sobre esta ecuación planteada por Raffa, el economista Luis Antonio Fonserrada, en su tesis titulada Raffa y von Bauer, escribe lo siguiente, abro cita. Es importante hacer notar que en el esquema de Raffa no se define cuál de las variables distributivas debe ser fijada. Esto quiere decir que el sistema queda abierto para aceptar una teoría independiente del salario, tal como lo hicieron todos los autores clásicos, abriendo además un espacio adicional en tanto W se paga con parte del excedente para admitir teorías modernas sobre el pago de algunas compensaciones a los trabajadores y empleados, asalariados en general, con parte del producto excedente. Excedente que originalmente en la teoría era solo utilizado para pagar a los propietarios de los medios de producción.
o de igual manera queda abierta para integrar al sistema una teoría exógena del tipo de beneficio. Esto también ofrece la posibilidad en la economía moderna, en la que hay una gran movilidad de capital, de poder desarrollar una teoría del beneficio que pueda ser integrada al sistema. En otras palabras, los parámetros distributivos de Rafa, al no estar predeterminados, ofrecen un sistema abierto a construcciones teóricas sobre su determinación. Fin de cita. Tal vez no se percibe la implicancia de esto. Esta conferencia inició con que yo les contaba la teoría neoclásica. Al capital se le paga según la productividad marginal del capital y al trabajo se le paga según la productividad marginal del trabajo. Pero lo que estamos diciendo con el esquema de Rafa es que en realidad ese asunto no está cerrado con ese equilibrio técnico, sino que queda abierto a ver otras posibilidades de determinación sobre cuánto se va a pagar al trabajo y al capital. Y dentro de esa apertura pueden entrar las relaciones sociológicas, las relaciones de poder dentro de la economía o la empresa, etc. Asimismo, Rafa planteó el problema del capital reswitching o el doble reswitching of techniques, la reversión de técnicas. A ustedes se les habrá enseñado que hay una relación inversa entre capital y tasa de interés, ¿no? A medida que la tasa de interés R va a ser más baja, pues el capital se hace más barato. Y como se hace más barato asumir capital, entonces, pues asumes más capital, ¿no? Baja tasa de interés, asumes más capital en la producción. Pues bien, lo que planteó Rafa es que no se daba una curva inversa sencilla, sino que podía haber una curvatura de la misma curva en que de repente cambiaba de forma. ¿En qué sentido? Como esto es medio complejo, lo voy a leer de cada página 99 de Economía para herejes. Escribo. El doble reswitching of techniques, doble cambio de técnicas, denota la posibilidad de que una misma técnica pueda ser más beneficiosa que toda otra técnica, posible para dos o más valores separados de la tasa de beneficio, incluso aunque otras técnicas hayan sido más beneficiosas a tasas intermedias. De ahí se deduce el también famoso capital reversing, reversión de capital, es decir, la posibilidad de una relación positiva entre el valor del capital y la tasa de beneficios. ¿Por qué resulta tan incómodo todo esto para la teoría económica neoclásica? Simple, porque esta supone que una reducción del tipo de interés conducirá a la utilización de técnicas más intensivas en capital. Y Rafa, al probar el capital reversing y el reswitching of techniques como posibilidades teóricas, echa por los suelos dicha suposición. O sea, Rafa refutó a los neoclásicos con sus propias matemáticas. Es un capo. Le cito las palabras del propio Rafa en su libro Producción de mercancías por medio de mercancías. Dice este autor: las reversiones en la dirección del movimiento de los precios relativos frente a los métodos no variados de producción no pueden ser reconciliados con ninguna noción de capital como una cantidad mesurable independiente de la distribución y de los precios. De nuevo, tal vez no se entiende la implicancia de esto, se los digo. Rafa está diciendo que el capital no puede verse como una cantidad que tomes como independiente de la distribución de los ingresos y de los precios. Pero en la teoría neoclásica lo que se estaba diciendo es que tú determinabas los ingresos, o mejor dicho, la distribución de los ingresos tomando en cuenta la productividad marginal del capital, junto con la del trabajo. Entonces, primero obtienes la productividad de los factores y luego eso da lugar a cómo se va a distribuir el ingreso. Pero Rafa está diciendo que más bien para tú poder determinar la productividad del capital vas a tener implicada también la estructura de distribución de ingresos. Entonces hay una relación bidireccional compleja. El mismo Paul Samuelson, economista neoclásico, aceptó que de ser cierto el planteamiento de Rafa, como él demostró matemáticamente, esto metía en problemas a la economía neoclásica. Dice Paul Samuelson en un artículo de The Quarterly Journal of Economics, 1966. El fenómeno de la reversión a una tasa de interés muy baja a un conjunto de técnicas que habían parecido viables, solo una tasa de interés muy alta, implica más que tecnicismos esotéricos. Indica que no puede ser universalmente válido el cuento sencillo de Jevons, von Bauer, Wicksell y otros autores neoclásicos. Fin de cita. Entonces, tal vez ha sonado muy técnico esta última parte de la conferencia, pero al menos tengan presente que un economista
neoclásico Premio Nobel de Economía de 1970 dice que no son meros tecnicismos esotéricos, porque de ser cierto esto, sí pone en jaque la teoría del capital asociado a la productividad marginal que plantean los autores neoclásicos. En consecuencia, en esta ponencia les he presentado 5 cuestionamientos al enfoque neoclásico sobre cómo se distribuyen los ingresos. Primero, les he hablado de cuestionar la noción misma de productividad marginal. Segundo, les he hablado de los tipos de mercado de trabajo duales. Tercero, de los mercados de trabajo internos. Cuarto, del caso de la función de producción multiproducto. Quinto, de la crítica de Rafa con la reversión de técnicas. Tenemos pues un poderoso caso acumulativo para cuestionar la mitología neoclásica de que en un mercado libre competitivo se pagará simplemente a cada factor según su contribución en términos de productividad marginal. Muchas gracias, quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, profesor Dante. Sí, hay varias preguntas, le transmito. Y también, chicos, sigan ustedes enviando sus consultas para el profesor Dante y transmito las primeras consultas. Bien, sí. Unos minutos, por favor, que están llegando. Bien, la primera de ellas es, ¿cuál sería la relación entre la microeconomía neoclásica y la del comportamiento? Bien. Por microeconomía de comportamiento nos estaríamos refiriendo a la microeconomía conductual. La economía conductual lo que hace es tomar en cuenta al ser humano en tanto homo psicologicus. O sea, la economía neoclásica, el estándar, ve al hombre como un homo economicus, el cual toma en cuenta las opciones disponibles, procesa lógicamente la información sobre las opciones disponibles y toma la decisión óptima. En teoría, el consumidor sale, ¿qué cosa? Que el consumidor consumirá allí donde se dé que la curva de utilidad corta o se corta tangencialmente con la restricción presupuestaria. Y en el caso de la teoría de la producción, que la curva isocuanta se corta tangencialmente con la recta isocosto. Entonces se trata de optimizadores. El ser humano sería un optimizador racional. En contraste, la economía conductual ve al homo psicologicus, al hombre en cuanto a ser psicológico. Y lo que se encuentra es que tenemos sesgos cognitivos. Un ser humano racional no tropezaría 2 veces con la misma piedra. Ahora bien, ¿qué sucede en la economía real? Múltiples veces tropezamos con la misma piedra, no solo en la vida amorosa o académica, sino también en nuestras transacciones económicas. Muchas veces los inversionistas se dejan llevar por dinámicas de euforia. Por ejemplo, el premio Nobel de Economía de 2013, Robert Shiller, en su libro Irrational Exuberance, Exuberancia Irracional, muestra cómo los sesgos cognitivos psicológicos afectan la conducta de los inversionistas en los mercados financieros y cómo esto lleva a dinámicas de burbuja. Al mismo tiempo, la noción neoclásica de que sabemos procesar la información para tomar las mejores decisiones está fuertemente cuestionada por teóricos conductuales. Les recomiendo, por ejemplo, el libro de Dan Ariely, titulado Predictably Irrational, predeciblemente irracional, en donde la economía conductual muestra múltiples mecanismos en virtud de los cuales se predecirá de forma racional que lo más probable es que adoptemos un comportamiento irracional, al menos comparado con el estándar de racionalidad reduccionista, determinista, optimizador e individualista de la economía neoclásica. Si quieren más detalles sobre esto, pueden revisar el capítulo 1 de mi libro Economía para herejes. Les comento que ese capítulo 1 está gratuito en Amazon. Simplemente ponen en Amazon Economía para herejes, le dan clic a la portada y el capítulo 1 sale gratis, así que ahí pueden ver resumida la información. Bien, profesor, tenemos más consultas. Aquí va la segunda consulta y nos escriben, ¿es la axiomatización de las preferencias de la microeconomía neoclásica un límite para representar la realidad? Creo que sí. Hay que entender que de todas maneras para representar la realidad tenemos que poner los límites. Yo no hablo de no tener límites, es necesario tener límites. Pero lo que tenemos que preguntarnos es si las limitaciones de la teoría son razonables. Y si hablamos de la axiomatización de las preferencias, pues hay unos axiomas, efectivamente, que se tienen que cumplir. Por ejemplo, el axioma de completitud. El axioma de completitud te dice que cuando un individuo está frente a una decisión y tiene varias opciones, por ejemplo, A, B y C, siempre va a tener una estructura de preferencias determinadas frente a tales decisiones.
cualquiera que haya acompañado a la enamorada o a la esposa a comprar ropa sabe que eso no es cierto. O sea, hay estos zapatos y los otros, y tienen las tres opciones y la estructura de preferencias no parece ser clara y completa. Termina decidiéndose la chica por, no sé, los zapatos rojos, y cuando está saliendo de la tienda y ya han caminado como 3 cuadras y ya están en otra cosa, dice, tal vez mejor hubiera llevado los negros. Entonces no se ve esa forma clara de tener definidas nuestras preferencias según el axioma de completitud. También está el axioma de transitividad. Te dice, si tú prefieres A a B y B a C, entonces preferirás A a C. Y suena muy obvio, suena como que si 7 es mayor que 5 y 5 es mayor que 3, entonces 7 es mayor que 3. Pero no es tan sencillo, porque en el mundo psicológico de las preferencias hay complejidades. Tú puedes decirle a alguien, ¿prefieres plátano o sandía? Y él dice, prefiero plátano. Y luego le dices, ¿prefieres sandía o prefieres uvas? Prefiero sandía. Y luego le dices, ¿prefieres plátano o prefieres uvas? Y te dice, prefiero uvas. Se puede dar ese tipo de casos y de hecho experimentalmente se ha verificado que se dan. Pero si ustedes ponen cuidado en mi ejemplo y ponen A al plátano, B a la sandía y C a las uvas, y se ponen a hacer en un papelito la correlación de lo que yo he dicho, van a ver que se ha violado el supuesto de transitividad. De hecho, el profesor alemán Reinhard Sippel hizo un experimento con sus propios alumnos del curso de economía para mostrar que se cumplían estos supuestos de las preferencias. Lo que encontró al final es que no se cumplían. E hizo un paper reportando esos frustrados resultados. Gracias, profesor. Sí, pues, parece que las chicas son un poquito irracionales. Aquí hay otras consultas. Bueno, le transmito, nos escriben, ¿cómo se vería afectado el equilibrio general en la microeconomía neoclásica basado en la crítica neoclásica que se plantea? Bien, solo para hacer un pequeño apunte sobre la irracionalidad, pues es algo transversal, ¿ah? Porque los hombres nos creemos Superman, pero en gran parte actuamos como Homero Simpson también, ¿no? Eh, por ejemplo, no se suele dar en nosotros los hombres que estemos muy indecisos con el tema de la ropa. No suele darse tanto el fenómeno de indecisión con respecto a esas opciones, pero sí suele darse que muchas veces tomamos decisiones los hombres precipitadamente, o que tomamos ciertos cursos de acción sin prever las consecuencias a corto o largo plazo, ¿no? Es una cosa que nos afecta transversalmente, esto de que somos predeciblemente irracionales, a hombres y mujeres, personas de toda raza, condición social, de ricos y pobres, etcétera. A los grandes inversionistas les afectan los egos cognitivos, según Robert Schiller, y a los pequeños compradores y vendedores también. Luego, en cuanto al equilibrio general, no me podría explayar aquí, eso requeriría una conferencia entera. En el capítulo 7, Economía para herejes, me dedico a criticar el equilibrio general, es el mito del equilibrio general, así se titula el capítulo. Pero dicho simple, el equilibrio general se basa en un esquema en donde, por ejemplo, tienes precios perfectamente flexibles, ¿ya? Para mostrarles solo una crítica. Precios perfectamente flexibles para que funcione toda la correlación de precios relativos del sistema del equilibrio racional según las ecuaciones de Vargas. Entonces, para que los precios sean perfectamente flexibles, se requiere que los factores detrás de los precios sean perfectamente flexibles. Y un elemento que está detrás de los precios como costo en la producción, porque así se lo ve en la teoría neoclásica como un costo, es el salario. Ahora bien, pregunta, ¿los salarios pueden ser perfectamente flexibles? O sea, ¿es razonable pensar que los salarios puedan fluctuar hacia cada rato con cualquier fluctuación de mercado? Esto no es un supuesto razonable. Entonces ya ahí tenemos algunas dificultades con la teoría del equilibrio general. Bien, bien, profesor. Bueno, siguen llegando las consultas. Nos escriben una... ¿Qué opinión le merece las críticas de la Escuela Austriaca de Economía al enfoque neoclásico? Pues ahí tengo sentimientos encontrados. Me gustan muchas de las críticas de la escuela austríaca a la economía neoclásica. De hecho, ustedes pueden ver una conferencia que di en 2014 de crítica a la teoría neoclásica del empresariado, y planteé 3 enfoques de crítica, y uno de los enfoques de los cuales critiqué el enfoque neoclásico del empresariado es desde la escuela austríaca.
aunque me gusta más la forma en que lo enfoca Schumpeter, ¿ok? Que está en discusión si clasificarlo o no como un economista austriaco. Pero la visión de los economistas austriacos sobre la acción empresarial en contraste a la mera optimización matemática del empresario neoclásico y el énfasis que ponen los austriacos en el carácter de la innovación en el mercado y ese conjunto de desequilibrios que esta genera, en contraste con la mera noción de equilibrio optimizador del empresario neoclásico, me parecen puntos muy valiosos. También me parece interesantes varios puntos que los economistas austriacos cuestionan a la matematización de la economía. Sin embargo, he de decir de la escuela austriaca, que si bien intelectualmente me parece que por ahí tiene algunas cosas interesantes, me parece que en su sustancia está gravemente equivocada y que a nivel de planteamientos científicos contrastables sí deja extremadamente mucho que desear. Por ejemplo, en una conferencia que di en 2016 titulada Marxistas versus Austriacos, el debate sobre el cálculo económico, precisamente lo que se encuentra es que yo le doy en general la razón a los austriacos en su crítica al marxismo. Me gusta gran parte la crítica de los austriacos al marxismo. Pero cuando los austriacos van a venir a defender su propio modelo de capitalismo de libre mercado, de capitalismo liberal, me parece que no funciona. Me parece que los autores austriacos son sumamente interesantes y sumamente inteligentes en criticar a la economía neoclásica y en criticar al esquema marxista, pero al mismo tiempo me parece que son súper ingenuos o bastante equivocados en su priorismo metodológico cuando plantean sus propias teorías sobre el orden espontáneo del libre mercado. Muchas gracias, profesor. Aquí hay otra consulta y se la transmito también. Nos escriben, las funciones de preferencias neoclásicas suponen que cuanto más es mejor. No obstante, en algunas religiones prevalece el comportamiento altruista, austero y de la preocupación del bienestar del prójimo. Ese comportamiento puede ser catalogado como racional o irracional. Desde un enfoque neoclásico, un comportamiento genuinamente altruista sería irracional. ¿Ok? Si hablamos de un altruismo o sacrificio genuino de prescindir nuestro bienestar con tal de promover el bienestar de otro, independientemente de nuestro bienestar, sino por convicción o compromiso, eso no conectaría bien con la teoría neoclásica. Entonces, desde un punto de vista neoclásico sería racional. Pero la teoría neoclásica no es el único esquema para definir la racionalidad. Podemos hablar de la racionalidad desde una perspectiva aristotélica, por ejemplo. Y en la visión de Aristóteles eso no sería necesariamente irracional. Si lo complementamos con la visión de Santo Tomás de Aquino, una racionalidad desde un punto de vista aristotélico tomista, esa conducta no tendría por qué ser irracional. Más bien la conducta altruista serían las conductas más racionales. Pero tal como la economía neoclásica entiende la racionalidad desde el esquema reduccionista, pues sí calificaría esto como irracional. Bien, hay otras consultas más, pero antes de ello también le remiten sus saludos hacia su persona desde Bolivia. Bien, sí, pasamos con la siguiente consulta. ¿Qué otros trabajos dan un buen aporte sobre una crítica a la economía neoclásica sobre los salarios? A ver, bueno, yo recomendaría revisar el libro de Piero Raffa de producción de mercancías por medio de mercancías. Al mismo tiempo, revisar el libro de Döringer y Fiore, es interesante. Hay un libro que se titula Teorías económicas, producción y globalización, de Mario Gherbolini. Es un libro interesante también que realiza críticas a este respecto. Y no puede dejar de mencionarse a sí mismo el libro eh, The Banking Economics, Desnudando la Economía, de el australiano Steve King. Bien, profesor, aquí hay otra consulta más. Nos escriben, mi pregunta es si el factor de riesgo no debería influir al tema salarial, es decir, aparte de tu productividad, el factor riesgo no se debería considerar, ya que el capitalista podría perder todo si la productividad no es la esperada. Es una consideración interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchos economistas liberales que
cuestionan el hecho de que exista seguros de desempleo, ¿no? Pero hay riesgos también implicados en el factor trabajo y si podemos organizar ciertos sistemas sociales para reducir ese riesgo, puede funcionar bien. O sea, siempre se habla del riesgo en que incurre el capitalista, ¿no? Cuando se hacen estas defensas del capitalismo libre mercado, se habla de que el capitalista se arriesga. Y ojo, estoy de acuerdo. Los capitalistas que invierten se arriesgan y de ahí que tengan una ganancia, podrían no obtenerla, requiere esto capacidad de emprendimiento. Yo no cuestiono eso. Pero me preocupa cuando se deja de lado que los trabajadores también corren riesgos y muchas veces esos riesgos no son compensados. Por ejemplo, las personas que trabajan recogiendo la basura normalmente no tienen salarios buenos y están expuestos a muchas enfermedades. Y eso no se está considerando, ¿no? O hay obreros en múltiples instancias de producción que pues se asocian a varios riesgos sanitarios y muchas veces eso no se considera, ¿no? Y si se quiere entrar a hacer regulaciones sobre eso, hay algunos liberales que gritarán, no, eso es intervencionismo, ¿no? Pero yo prefiero dar prioridad a lo humano, ¿no? O sea, si un pensamiento de ideología liberal va a llevar a ser inhumano, pues yo prefiero ser humano. Bien, profesor. Bueno, aquí otra consulta bastante amplia. Nos escriben, profesor Dante, desde su punto de vista, ¿cuál sería una transición para reformar el sistema económico? Hasta ahora, no hemos acabado con el hambre en un sistema que desperdicia alimentos y muchos otros ejemplos. ¿Cómo transmitir en los individuos que necesitamos evolucionar a una sociedad distinta? Me da esperanza al menos que alguien plantee ese tipo de preguntas, ¿no? No se llama la atención a veces sobre el hecho de que vivimos en un mundo donde hay gente que muere por exceso de alimento al mismo tiempo que hay gente que muere por falta de alimento. Ustedes pueden buscar estadísticas internacionales sobre la cantidad de alimentos que se desperdician y llama la atención cuando lo contrastamos con la cantidad de gente que muere de hambre. Hay múltiples niños en el mundo que mueren por enfermedades que son perfectamente evitables y que por deficiencias del sistema sanitario simplemente no tienen acceso a eso. Y claro, a los sistemas sanitarios que se guían por el lucro privado no les interesa eso porque esos niños no son rentables. O sea, no te vas, más rentable te es poner una clínica estética para arreglarle pues un poco el cuerpo a quien decida pedirlo. Eso es más rentable que focalizar recursos sanitarios, por ejemplo, a ciertas zonas de África. No hay muchos incentivos porque estos niños africanos que mueren de esas enfermedades no constituyen un mercado relevante, ¿no? Entonces, yo siempre he afirmado con mucha fuerza la propuesta del economista, o bueno, del intelectual peruano Osvaldo Rivero en su libro El mito del desarrollo. Él en el último capítulo del libro habla sobre pactos respecto al hambre. O sea, debería organizarse un pacto mundial, así un acuerdo entre naciones para evitar que mueran personas por causas evitables. O sea, tenemos, la ONU sí tiene mucho dinero, por ejemplo, para implementar métodos anticonceptivos y abortos en muchos países del mundo, sobre todo los subdesarrollados, y hasta condiciona ayudas económicas a que se implementen políticas abortivas y anticonceptivas. Entonces, cuando se trata de matar a los pobres que ya han sido concebidos o evitar que nazcan pobres, ahí sí. Pero cuando se trata de focalizar recursos para ayudar a pobres que pueden morir, como estos niños de África, por ejemplo, o los que contraen malaria o cosas por el estilo, ahí sí como que no hay tanto esfuerzo internacional. Yo creo que internacionalmente debería hacerse un tratado vinculante, fuerte, para que las naciones en conjunto se organicen y que esto no suceda. Técnicamente es posible hacerlo, pero falta voluntad política. Entonces nosotros, desde la academia y como ciudadanos, tenemos que comenzar a presionar para que estas cosas comiencen a suceder. Muchas gracias, profesor Dante. Aquí tenemos también otra consulta que nos envían y nos escriben. Estoy muy de acuerdo con sus posturas,
Pero si la solución dada por los neoclásicos no es, entonces, ¿cuál debería tomarse para los análisis y comprender la relación de todas las variables, dado que el análisis económico es bastante complejo? Pues, como decía el filósofo Edgar Morin, si tenemos una variable compleja, lo que requerimos es pensamiento complejo. Lo que pasa es que la teoría neoclásica no es que sea muy compleja, es que es extremadamente simple y pretende casar una realidad compleja en un esquema extremadamente simple. Yo no propongo reemplazar a la teoría neoclásica como una especie de copia de la teoría neoclásica. En mi libro Economía para herejes y en general en mi trabajo académico, por lo que yo abogo es por un pluralismo epistemológico. En otras palabras, nosotros, para estudiar el fenómeno de la distribución de ingresos, que ha sido el tema de esta conferencia, debemos ver qué tienen que decir los economistas institucionalistas y qué dicen los errafianos o neoricardianos y qué dicen los regulacionistas y qué dicen los austriacos y qué dicen los keynesianos o los post-keynesianos, etcétera. Entonces nosotros como economistas debemos tener en nuestra mente una caja de herramientas de distintos enfoques. Yo ni siquiera hablo de eliminar el día de mañana la teoría neoclásica de todos los programas de estudios del planeta, sino lo que yo digo, sí, o sea, que esté la teoría neoclásica, pero no con esa dominancia tal que termina impidiendo ver más allá. Entonces, no es que yo voy a proponer un solo esquema con el cual comprender simplificadamente toda esa complejidad, sino por lo que yo abogo es porque nos vayamos formando en múltiples esquemas de análisis económico y cuando abordemos la realidad tendremos todas esas herramientas para cazarla mejor, pero nunca la cazamos de modo perfecto, todos estos esquemas siempre son aproximativos, pero es preferible tener muchos haces de luz hacia esa realidad que un solo haz de luz si es que no de sombra, que sería la teoría neoclásica. Ahora sí. Tenemos otra consulta más, profesor. Nos escribe, estimado profesor, ¿la inversión en capacitación de capital humano puede ser considerado como costo hundido? Costo hundido. Un costo hundido es aquel en el cual se incurre y pues ya no hay marcha atrás, ¿no? Entonces, en cierto modo uno no puede volver al pasado, ¿no? O sea, las inversiones que realizas las realizas. Pero en términos generales, la inversión en capital humano es una buena inversión y esta inversión en capital humano no es simplemente un costo allí que es irrecuperable y ya queda y punto, sino que como se trata no de cosas, sino de personas, se va a dar una relación dinámica en que si se sabe hacer bien capacitaciones y se generan sistemas de incentivos para que los trabajadores puedan ir plasmando esas capacitaciones y obtener premios, ascensos, reconocimientos, etcétera, pues todo esto se recupera con creces. Siempre y cuando también uno vea esquemas para mantener la estabilidad laboral. Entonces, en la medida en que tú capacitas bien a alguien que va a permanecer en tu empresa, esto funciona bien. Bien, tenemos, parece, una última consulta, profesor, y nos escriben, a ver, ya acá está, sí. ¿Cuál debería ser la relación entre la matemática y la economía, microeconomía? ¿Qué nivel debería ser el exacto? ¿Si un nivel abstracto o un nivel más aplicado? Esa es la consulta. Bien. Es un tema complejo, daría lugar a una conferencia entera, pero voy a decir algunas cosas. En primera instancia, si vamos a utilizar matemáticas, creo que sí deben utilizarse matemáticas, pero yo estoy en contra de la matematización de la teoría. Lo que yo creo es que nosotros debemos tener una comprensión de nuestros constructos teóricos y debemos poder armarlos sin necesidad de matemáticas y comprender bien la economía sin necesidad de matemáticas. Y teniendo una correcta comprensión de la economía sin necesidad de matemáticas, podemos complementarlo con las matemáticas. De hecho, la matematización de la economía en gran parte surgió con dos autores, con Walras y con Alfred Marshall. Y Alfred Marshall, en su libro Principio de Economía Política, puso la teoría económica en un montón de derivadas. Pero ¿sabes dónde estaban todas las derivadas y matemáticas? En el apéndice. Marshall hacía una explicación de los asuntos de la economía sin matemáticas y luego eso mismo que había explicado sin matemáticas lo complementaba con un apéndice matemático de esos mismos temas. Entonces yo creo que esa es la forma correcta, porque hay muchas veces los alumnos que simplemente se forman en que la derivada sale mayor que cero y no saben qué implica eso.
Entonces debe haber una comprensión del fenómeno económico independiente de las matemáticas. Hay que comprender también que muchos supuestos simplificadores para que funcionen los modelos matemáticos contradicen el sentido económico de las cosas. Muchas veces se sacrifica la pertinencia del análisis económico solo por cuadrar con una propiedad matemática. Eso yo lo he visto mucho en modelos macro, por ejemplo, en la macroeconomía. Entonces, yo diría eso, ¿no? Y aparte, que tendremos que ir a una matemática más compleja. La matemática que nosotros utilizamos es muy simple. En gran parte se nos enseña con una matemática bidimensional. Te hacen unos grafiquitos, este es tu eje Y, este es tu eje X, y te muestran curvas y cómo se mueve, y ahí tener la economía. Se necesitan sistemas más complejos para entender la economía. De hecho, el ya referido economista australiano Steve Kim plantea la necesidad de aplicar teoría del caos y matemáticas fractales y sistemas iterativos, o sea, matemáticas de mucho más nivel para captar mejor la realidad económica. Siendo la realidad económica mucho más compleja que la realidad física, porque los seres humanos vivimos en un contexto social y somos agentes libres, si queremos alguna aproximación matemática, no podemos tener herramientas matemáticas más débiles que las de la física. Requerimos herramientas matemáticas más complejas. Y al mismo tiempo se requiere aplicar mucho la estadística, porque no podemos predeterminar con las matemáticas lo que va a ser el comportamiento humano. Lo que tenemos que ver es empíricamente qué es lo que nos van diciendo los datos sobre el comportamiento humano, y muchas veces esos resultados de recopilación estadística van a contradecir nuestros presupuestos de los modelos matemáticos clásicos o neoclásicos, y vamos a tener que repensar. En otras palabras, no creo que haya una especie de solución o equilibrio físico o fijo sobre la cantidad matemática, sino un conjunto de criterios epistemológicos para ir ajustando, lo cual implicará en unos momentos más y en otros momentos menos la cantidad matemática. Y sobre todo hay que pensar también sobre la calidad de la matemática y la calidad del análisis. Necesitamos unas matemáticas de más nivel, de mejor calidad para analizar los fenómenos. Muchas gracias, profesor Dante Urbina. Bueno, nos ha llegado una consulta más que está un poco relacionada a la macroeconomía y la hacemos llegar. ¿Estaría de acuerdo usted con la teoría de Solow? Esta es la La consulta. teoría del crecimiento de Robert Solow supongo que se refiere, ¿no? Tengo muchos cuestionamientos a la teoría de Robert Solow, también no me va a dar tiempo de desarrollarlo aquí. Algunas pinceladas de mi crítica al modelo de crecimiento de Solow lo encuentran en el capítulo 2 de Economía para herejes. El modelo Solow depende de la función de producción neoclásica, y como yo cuestiono fuertemente la producción neoclásica, al menos en esta consideración, se quiebra el modelo de Solow, ¿no? El modelo Solow predice que va a haber una convergencia en los niveles de PBI per cápita de los países. Bueno, eso ya está más que criticadísimo, o sea, tal convergencia no la hemos visto. Entonces parece que las dinámicas de crecimiento se explican por factores distintos al esquema simplista de Solow. Y al mismo tiempo, Solow trata a la tecnología no como un asunto endógeno que haya que comprender internamente en su estructura, dinámica y progreso, sino para Solow la tecnología en su modelo se reduce a una A mayúscula que multiplica a la función de factores de la función de producción. El hacer una comprensión del desarrollo económico donde todo el cambio tecnológico lo pones simplemente en un parámetro a mayúscula sin entrar al fondo de lo que hay detrás de ese parámetro, no es una simplificación, es una simplonería. Bien, profesor. Bueno, nos han llegado dos consultas más. Parece que están los chicos bastante activos, interesados por su gran conferencia y la transmitimos. Sí, profesor. Nos escriben, la primera es, ¿sería necesario estudiar matemática y economía a la vez? ¿O cuál primero sería el orden? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que las cosas mejores hacerlo en conjunto, pero diría no solo economía y matemática. Economía, matemática, psicología, sociología, derecho, historia, ciencia política, todo eso. Que suena una locura, vamos, nadie dijo que entender de verdad la economía sea fácil. O sea, una cosa es que tú saques tu título en 5 años para que salgas y con tu título ganes un sueldito. Eso está bien. Pero si hablamos de hacer ciencia y de comprender el fenómeno económico, se requiere todo este carácter multidimensional de ver la economía, la matemática, la psicología y todas esas ramas del conocimiento.
¿Es difícil? Sí, pero creo que es la forma coherente de hacer las cosas y es así como yo he procurado hacerlo. Durante mis épocas de estudio de pregrado, yo paralelamente a mi carrera de economía he estudiado todas esas otras ramas del saber. Bien, y la última consulta sería, ¿qué opinión merecería el matemático John Nash con su equilibrio de Nash? Bien. El equilibrio de Nash en el marco de teoría de juegos plantea que la cooperación puede llevar a un resultado mejor que el que cada uno individualistamente actúe de forma competitiva. Bueno, eso es un cuestionamiento de base al enfoque con el que se suele hacer la economía. Porque ¿quién es el padre de la economía? Adam Smith. Y Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones, 1776, libro 4, capítulo 2, nos dice la idea de la mano invisible, que si cada uno actúa egoístamente por su lado, buscando solo su propio beneficio, se generará una situación tal en que como una mano invisible va a hacer que el egoísmo de cada uno dé lugar al bienestar social. Cada uno busca solo su bienestar individual, pero al final se generará el bienestar social. El equilibrio de Nash, o mejor dicho, los planteamientos de Nash sobre la teoría de juegos, considerando dinámicas competitivas y cooperativas, muestra que muchas veces los resultados cooperativos, en donde el grupo se preocupa conjuntamente su bienestar como conjunto y no de forma individualista, lleva a mejores resultados. Creo que tendríamos que escuchar más a Nash y menos a Smith. Muchas gracias, profesor Dante Urbina. Ha sido pues todo un honor y todo un placer pues estar aquí, que usted nos esté acompañando en este segundo día de conferencias y también celebrando este 61 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Villarreal. Bueno, hemos cerrado pues con un expositor de lujos este segundo día y muy agradecidos, profesor Dante Urbina, esperando pues tenerlo para una próxima oportunidad de manera virtual o tal vez más adelante, si Dios lo permite, pues de manera presencial. Bien, y doy pase al señor. Sí, adelante, profesor, dígame. Sí, simplemente agradecer bastante y decir que para mí también ha sido un placer. Porque yo muchas veces cuando tengo que dar conferencias o entrevistas, como que tengo que hacer menos técnico las explicaciones de la economía y tratar temas mucho más superficiales a veces o mucho más generales. Entonces, el hecho de haber podido dar esta conferencia y que los alumnos me hayan hecho preguntas hablándome con los términos técnicos de la teoría económica me ha fascinado. O sea, para mí ha sido un gusto el poder dialogar sobre esos términos técnicos. Se entenderá que a veces en una entrevista me preguntan, no sé, sobre el tema del dólar o sobre temas de economía y política y a veces no se va sobre estas cuestiones teóricas que también me gustan, ¿no? Así que gracias.